¿Qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Lavoisier. Les voy a hablar de Lavoisier, de este gran químico ilustrado francés. Simplemente quiero destacar algunos aspectos que, diríamos, ponen de relieve la figura de este gran químico, de este gran científico francés del siglo XVIII, que tuvo una vida relativamente corta, ya que vivió de 1743 y su muerte fue por ejecución en la guillotina en el año 1794, concretamente el 8 de mayo. Murió a los 51 años de edad. Realmente fue el creador de la química moderna, ya que su contribución a los procesos de la química, de la formación de esta ciencia, pues le ha proporcionado fama realmente inmortal. Podemos decir que aplicó indudablemente los principios ilustrados, creía en el progreso, creía en el avance de la ciencia y él pues se formó adecuadamente. También es verdad que derrotó a la tradición, diríamos en las cuestiones en que consideraba que la tradición estaba equivocada, y también en el ámbito de la ciencia, por ejemplo, destruyó falsas ideas, falsos conceptos, falsas teorías, como por ejemplo la del flogisto. Y también normalizó el lenguaje, sobre todo también estructuró el lenguaje de la química. Una de sus obras trata de la nomenclatura de la química, precisamente. Además, se puede decir que erigió a la balanza como un testigo privilegiado de su metodología y también tuvo muy en cuenta la filosofía de Condillac de cara a estructurar el análisis como, diríamos, el elemento fundamental para entender y conocer la naturaleza. En este sentido, él consideraba que realizaba pues una especie de filosofía experimental y seguía la tradición de otros grandes matemáticos y científicos, como por ejemplo Newton, que también pues hablaba de principios, por ejemplo, matemáticos de la filosofía natural en su principal obra. Lavoisier, por tanto, vuelvo a insistir, está claro que fue uno de los fundadores principales de la química moderna, porque, entre otras cosas, supo captar y canalizar los diferentes ámbitos o campos de conocimiento que la constituían. Además, también fue de los primeros químicos que tuvo muy claro que el territorio propio de la química, sobre todo, es el laboratorio. Es lo que podríamos denominar el hábitat natural de cualquier químico. Y también pues, dio una gran importancia al conocimiento tanto de la física como de la química. En cuanto a algunos datos de su biografía, podemos señalar que en el año 1764 Lavoisier finaliza sus estudios de abogacía con el grado de licenciado. En el año 1765 elabora su primer trabajo químico sobre el análisis del yeso. En el año 1766 prepara una memoria sobre el alumbrado público, una especie de informe o memoria. En el año 1770 lee ante la Academia su memoria sobre la naturaleza del agua y su imposibilidad de transformarse en tierra. Ya se distinguen los elementos que componen el agua, el oxígeno y el hidrógeno, etc. Y además diríamos que afirma que no puede transformarse en tierra porque había teorías alquímicas o hipótesis de la alquimia que pensaban que eso era posible, y él lo descarta totalmente por medio de sus investigaciones químicas. En el año 1772 inicia sus estudios sobre la combustión y llega a una serie de conclusiones sobre la misma. También en el año 1774 se publican los opúsculos físicos y químicos, que son, como su propio nombre indica, opúsculo es una obra breve, pero diríamos profunda, en la que matiza determinadas cuestiones de tipo físico y químico. Entre los años 1781 y 1783 averigua la naturaleza compuesta del agua y además estudia la naturaleza del calor, junto a otro gran científico y matemático que era Laplace. Rechaza además públicamente la teoría del flogisto por considerar que es errónea, está absolutamente equivocada y no responde, diríamos, a la naturaleza de la investigación química y física. En el año 1789 ve la luz el Tratado Elemental de Química, que es una de sus obras más importantes.
Y como última cuestión, voy a leer pues un fragmento del propio Lavoisier de su curso de filosofía experimental, y escribe lo siguiente Lavoisier: la física y la química son dos ciencias que tienen por objeto estudiar y conocer las propiedades de los diferentes cuerpos de la naturaleza, pero con la diferencia de que si la física se ocupa de las propiedades generales de la materia y de los grandes fenómenos de la naturaleza, la química se ocupa de las propiedades particulares de los cuerpos y de la acción de unos sobre otros. Realmente Lavoisier tenía muy claro que tenían que trabajar en común tanto la física como la química, y que el método principal, tanto de la física como de la química, era y es el método matemático, y en eso estaba plenamente acertado, porque había que medir, pesar los componentes químicos y había que hacer pues una serie de cálculos matemáticos en la combinación de sustancias químicas, como es lógico, y también en el cálculo de reacciones químicas, velocidades, espacios, densidades, etcétera, etcétera. En este sentido, diríamos que la aportación de Lavoisier a la ciencia moderna es fundamental, especialmente en el ámbito de la química y de la física. Es uno de los grandes creadores, diríamos, que dieron lugar a la estructuración de la ciencia moderna. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo deseas, puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México y a todos los que me están viendo y escuchando, por supuesto. Hasta siempre.